Bueno, pues muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta conferencia magistral. Quiero iniciar por agradecer el invaluable apoyo del doctor Andrea Onofri, coordinador de la licenciatura en Filosofía, para la realización de este evento. Del mismo modo, reconozco la cooperación de la maestra Lucía Ramírez, quien se encargó del diseño del cartel, y la constancia del doctor Moreno Romo. Asimismo, deseo destacar la participación de la maestra Heidi Cedeño Gilardi, quien coordinó el esfuerzo del equipo organizador con los compañeros del Servicio de Conferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que dispusiéramos de un espacio seguro para llevar a cabo esta actividad y quien también nos ayudó con la difusión eh, de la misma. Por último, quisiera agradecer el trabajo del doctor Estefano No, Santacilia. Jorge, no se está Mande. escuchando, dicen unas personas. um, ¿Ustedes me escuchan? O sea, ahí. De hecho, aparece. Ok. Sí, yo sí lo escucho. Sí, yo Sí, sí. también lo Yo escucho. no te lo digo solo. Ok, Ok. perfecto, perfecto. Ok. Perdón, pero lo pidieron como confirmación. Gracias. Va. Por último, quisiera agradecer el trabajo del doctor Estefano Santacilia, quien fungió como coorganizador del evento y ayudó en el correcto desarrollo de nuestras actividades con sus acertadas sugerencias. En este momento quisiera invitar al doctor Andrea Onofri para que nos dé unas palabras en su calidad de coordinador de la licenciatura en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Jorge por su organización del evento. Muchas gracias también al doctor Stefano por organizarlo. Y a todas las demás personas de la institución que colaboraron en la organización y que ya mencionó Jorge. Y por supuesto agradezco muchísimo al doctor Juan Carlos Moreno Romo por su disponibilidad en impartir esta ponencia. Seguramente, pues, ocasiones de ese tipo son muy importantes para nuestros estudiantes y le agradezco otra vez muchísimo su participación. Paso otra vez la palabra a Jorge para que pueda presentar nuestro conferencista de hoy y también explicar la dinámica del evento. Muchas gracias, Andrea. Bueno, como miembro de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me honro en presentar la conferencia Descartes y la Guerra de los 30 años, que impartirá mi apreciado maestro y hoy colega, el doctor Juan Carlos Moreno Romo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y amigo de nuestra facultad. Juan Carlos es, sin duda, un ejemplo de trabajo filosófico abnegado y perseverante, el maestro que muchos queremos ser. Por tal motivo, agradezco la generosidad de su presencia y el ánimo con el que aceptó ser parte de las actividades programadas de la materia de filosofía moderna que imparto en la Autónoma de San Luis Potosí. Amistades como la suya motivan a seguir trabajando por el pensamiento riguroso y el amor por la verdad. Les leo a continuación un currículum muy breve del doctor Moreno Romo. Juan Carlos Moreno Romo es licenciado en Filosofía por la UNAM y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor distinguido de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de un buen número de artículos especializados. Ha publicado, traducido y escrito el epílogo del traductor del libro El mito nazi de Philippe Lacoulabart y de Jean-Luc Nancy, editado por Anthropos en el 2002 y reeditado en 2011. Además, ha escrito los libros Vindicación del cartesianismo radical, Hambre de Dios entre la filosofía, el cristianismo y nuestra difícil y frágil laicidad, 200 años de qué, o sobre nuestra ambigua relación con la modernidad, con la filosofía y con las humanidades, y la religión de Descartes. Asimismo, ha coordinado los volúmenes colectivos Descartes Vivo, Unamuno y Nosotros, Unamuno Moderno y Antimoderno y Ortega Pensador. Como apreciamos desde el breve currículum de nuestro conferencista, este es un evento del cual se beneficiará la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero particularmente los alumnos de nuestras licenciaturas, pues fue una actividad pensada para ellos. En ese sentido, si se me permite,
Quisiera recordarles a ustedes, alumnos, unas palabras que Rainer Maria Rilke dedicara a Capus, un poeta desconocido en julio de 1903, sobre sus inquietudes respecto de la vida y el sentido de esta. Le decía Rilke a Capus en esta carta: por ser usted tan joven, estimado señor, y por hallarse tan lejos aún de todo comienzo, yo querría rogarle, como mejor sepa hacerlo, que tenga paciencia frente a todo cuanto en su corazón no esté todavía resuelto, y procure encariñarse con las preguntas mismas, como si fuesen habitaciones cerradas o libros escritos en un idioma muy extraño. No busque de momento las respuestas que necesita, no le pueden ser dadas, porque usted no sabría vivirlas aún, y se trata precisamente de vivirlo todo. Viva usted ahora sus preguntas. Tal vez, sin advertirlo siquiera, llegue así a internarse poco a poco en la respuesta anhelada y en algún día lejano se encuentre con que ya le está viviendo también. Los dejo, pues, en las mejores manos. Al término de la charla del doctor Moreno Romo, me reencuentro con ustedes para recoger sus preguntas. Eh, para las personas que están transmitiendo, que están siguiendo la transmisión por medio de Facebook Live, pueden también poner sus preguntas ahí y nos las harán llegar aquí para que podamos externarlas al doctor Juan Carlos Moreno Romo. Juan Carlos, por favor, si gustas iniciar. Pues muchas gracias, Jorge, por tu presentación, por tu invitación, y gracias a todo el colegio, a Andrea, a Estefano y a todos los colegas por esta oportunidad de participar en las actividades de la facultad. Gracias también a todas las personas que nos acompañan. Les voy a leer un texto que es casi el abordaje de los preliminares de lo que tendría que ser un trabajo completo sobre el tema que me he puesto delante, así como Rilke dice que hay que ponerse delante las preguntas. Es un tema que me parece muy interesante y que requiere de un trabajo más fino de lo que yo pensaba, y que ojalá de oportunidad para el tiempo, me dé oportunidad para hacer un pequeño librito sobre eso. De todas maneras, voy a rodear el tema y a dejarlo arrinconado, espero, y a abrir algunas preguntas que nos permitirán conversar un buen rato. Comienzo lejos, comienzo en el tiempo reciente con un apartado que he titulado, en relación pues a la Guerra de los 30 años y a su desenlace, el ya bastante viejo orden mundial. Les leo. Aunque sacudido cada cierto tiempo por desafíos de talla o por turbulencias de la envergadura de un Luis XIV, un Napoleón, un Stalin o un Hitler, y aunque un gran experto en el tema como Arnaud Blin afirme que eso terminó en 1914 con aquella primera gran crisis del liberalismo que dio lugar a la primera de las llamadas guerras mundiales, creo que grosso modo, y especialmente en virtud de avatares suyos como la extinta Sociedad de Naciones o como la ahora tan ambigua pero persistente Organización de las Naciones Unidas, con las grandes potencias reunidas en su Consejo de Seguridad sobre todo, podemos estar más o menos de acuerdo con nuestro siempre tan atento y tan benevolente vecino Henry Kissinger cuando afirma en su todavía más o menos reciente libro Orden Mundial de 2014 que el orden político internacional vigente es todavía, hasta nuevo aviso, el westfaliano. Jamás ha existido, reconoce el influyente consejero estadounidense, un verdadero orden mundial. Lo que entendemos por orden en nuestra época, explica, fue concebido en Europa Occidental hace casi 4 siglos en una conferencia de paz que tuvo lugar en la región alemana de Westfalia, realizada sin la participación y sin siquiera el conocimiento de la mayoría de los otros continentes y civilizaciones. Lo que toca ya el problema de la exclusión
o de la inclusión forzada, digamos, de los no europeos, y de entrada nos lleva a preguntarnos cómo ha sido posible semejante enormidad. ¿Cómo ese tan astuto y tan costoso acuerdo, al fin establecido entre los más o menos poderosos fragmentos de la desgarrada cristiandad, pudo haberse vuelto, con el tiempo, el más o menos funcional aparato de eso que, extendido buena o malamente al resto del planeta, el propio Kissinger, entre comillas, al llamarlo orden mundial, o, dicho de otro modo, cómo en lugar de haberse extendido por el mundo entero la propia cristiandad, como querían los reyes católicos, su nieto Carlos I de España y V de Alemania, y su bisnieto Felipe II y los Felipes subsecuentes, lo que terminó imponiéndose en el mundo entero fue más bien su fragmentación, la fragmentación de la cristiandad, o incluso su negación pura y dura. Arnauld Toynbee, quien por cierto llegó a pensar o a proponer en su vejez, en su diálogo de 1972 con el pensador japonés Daisaku Ikeda, que en nuestra época el budismo bien podría venir a tomar el relevo del cristianismo como religión universal, en su libro de 1953 titulado El mundo y Occidente, que está escrito entonces en caliente y con la experiencia todavía candente de la Segunda Guerra Mundial y del reparto de Yalta y a la alba del actual orden onusino, cuando el célebre historiador inglés Arnauld Toynbee se detiene a reflexionar en el problema de la, por lo menos sorprendente o problemática occidentalización del mundo entero, encuentra y nos ofrece a todos una pista, digámoslo así, tan certera como westfaliana. Si España y Portugal, que descubrieron las rutas para alcanzarlo por mar, no pudieron, sin embargo, conquistar el extremo oriente a su manera, cristianizándolo como a sus dilatadísimas posesiones del resto del mundo, incluida nuestra América, las posteriores potencias europeas sí que lo lograrán, pero bastante después y al precio de haberse vaciado ellas mismas, entre tanto, de su más profundo contenido, y en calidad cabe agregar de meras factorías o colonias, en el sentido que a partir de entonces ha tomado el término. En el siglo XIX, subraya Arnauld Toynbee, la civilización occidental le salió al paso a los grandes imperios extremo-orientales en la forma de una técnica extraña, en el siglo XVI en el de una religión extraña. Ya en nuestro propio siglo, Monique Chemillier-Gendreau nos da en su libro Derecho Internacional y Democracia Mundial de 2002 otra pista por lo menos igualmente sugerente, aunque ya no tan ortodoxamente westfaliana, de cómo y por qué y hasta qué punto el relativo orden establecido hace 400 años en la Europa del Renacimiento o del Barroco ya, por ese tratado de paz, ha podido volverse nada menos que mundial. El capitalismo en sus fases mercantil o industrial, nos explica la jurista francesa, tiene necesidad del Estado soberano y de sus leyes, superiores al contrato, para dar un marco de seguridad a los intercambios. En cambio, el capitalismo financiero mundializado, agrega, es obstaculizado por los estados y sus leyes, de modo que se ocupa entonces, en consecuencia, de debilitarlos. La Europa que conquista al fin el Extremo Oriente entonces y que, relevando a España y Portugal, completa entre el colonialismo y la globalización actual la unificación del mundo, la Europa westfaliana, digamos, ya no es, sino en todo caso harto equívocamente, la Europa misionera. Y su motor primero ya no es, desde luego, el de la fe cristiana o el fanatismo, como luego se dirá, o la tan famosa tolerancia, sino los crudos intereses. Y todo esto arraiga en la tremenda rivalidad que surgió entre Carlos I de España y Francisco I de Francia, que aspiraron ambos al imperio y que tenían a su disposición poderes que parecían poder ponerlos a la altura
de ese viejo y hasta entonces, como Lutero mismo subrayaba, harto devaluado título, y arraiga asimismo en las nuevas ideas políticas que el Renacimiento empieza a forjar, en el Stato de Nicolás Maquiavelo y en la Ragioni degli Stati de Francesco Guicciardini, y hasta en la secreta pero activa secta de los políticos que denuncia el jesuita Claudio Clemente, y arraiga en la Reforma también, desde luego, que les ofrecen bandeja de plata a los distintos poderes temporales, nada menos que la cabeza de ese poder espiritual que el cristianismo había logrado arrebatarles, plantándoles cabeza, digamos, durante más de 1500 años, y arraiga, en fin, en las subsecuentes o en las consecuentes guerras de religión y en su aparente conclusión definitiva en los tratados de Münster y de Osnabrück. Un siglo de conflictos sectarios y sediciones políticas en Europa Central, seguimos leyendo en el libro de Kissinger, había culminado en la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648. Una conflagración en que se mezclaron las disputas políticas y religiosas, los combatientes recurrieron a la guerra total contra los centros poblados y casi un cuarto de la población de Europa Central murió en combate por enfermedad o de hambre. Tras todo eso, de lo que el dogma liberal o iluminista culpa religiosamente a esas feroces religiones de las que se sigue hablando en nuestros días, la incesante propaganda, pero de lo que no hace falta ser en extremo agudos para caer en la cuenta de que lo que efectivamente opera es, sobre todo, esa novísima y recién mentada razón de Estado, en cuyo ejercicio sobresalen personajes como Richelieu, Oxenstierna y Mazarino, y tras la consecuente organización precisamente de estados verdaderamente modernos y eficaces, capaces de financiar incluso estados satélites harto más duraderos o eficaces que Daesh o ISIS, y mediante estos, hace más de 4 siglos ya, en realidad harto más de 30 años de cruentísimas guerras. Al término de esta, seguimos leyendo en el ciertamente representativo libro del famoso experto, consejero y diplomático judeo-alemán y estadounidense Henry Kissinger. Al término de esto, los exhaustos participantes se reunieron para definir un conjunto de acuerdos que restañaron el baño de sangre. La unidad religiosa se había fracturado con la supervivencia y la expansión del protestantismo. La diversidad política era inevitable, dado el número de unidades políticas autónomas que habían combatido sin que ninguna prevaleciera. Y así fue como en cierto modo se manifestaron en Europa, dice, las condiciones que caracterizan el mundo contemporáneo. Una multiplicidad de unidades políticas, ninguna lo suficientemente poderosa como para derrotar a las otras. Muchas de ellas con filosofías y prácticas internas contradictorias, en busca de reglas neutrales que regularan su conducta y mitigaran el conflicto. Subrayemos lo de la ruptura de la unidad religiosa que, a despecho del consabido mito fundador de la modernidad liberal o westfaliana, también puede entenderse, sobre todo a la luz de la razón de Estado y del divide y vencerás, y junto a lo de la inevitable consolidación de las diversas unidades políticas o estados independientes y soberanos, prestemos atención también a lo de la pluralidad filosófica y las reglas neutrales que, en la autorizadísima opinión de Henry Kissinger, caracterizan al mundo contemporáneo. La paz de Westfalia, prosigue en su libro de 2014, reflejó una adaptación práctica a la realidad, no una visión moral única. Se basaba en un sistema de estados independientes que se abstuvieran de intervenir en los asuntos ajenos y controlaran mutuamente sus ambiciones a través de un equilibrio general del poder. Ninguna verdad o regla universal, insiste, prevaleció en las disputas europeas. En cambio,
a cada estado se le asignó el atributo de poder soberano sobre su territorio. Cada uno de ellos debía reconocer y respetar como realidades las estructuras internas y propensiones religiosas de los otros y abstenerse de cuestionar su existencia. Dado que el equilibrio de poder se percibía ahora como algo natural y deseable, las ambiciones de los gobernantes se contrapesarían mutuamente, cosa que, al menos en teoría, reduciría el alcance de los conflictos. La división y la multiplicidad, un accidente de la historia europea, concluye Kissinger, se transformaron en el sello distintivo de un nuevo sistema de orden internacional dotado de una perspectiva filosófica propia y definida. En este sentido, continúa, el esfuerzo europeo por terminar con la conflagración configuró y prefiguró la sensibilidad moderna. Descartó el criterio absoluto en favor de lo práctico y lo ecuménico. Buscó, dice, extraer orden de la multiplicidad y la restricción. Subrayemos ahora, si les parece bien, lo de esa perspectiva filosófica propia y definida, y también lo de descartar en esta, por mor de lo práctico y de lo plural, todo criterio absoluto, y tratemos de ir pensando en lo que todo esto va a implicar para la práctica misma, formal o institucional, de la filosofía. Y por lo pronto ya podemos ir relativizando junto a lo de los héroes que nos dieron patria y que para hacerse de un estado o de un dios mortal de esos de los que hablaba Hobbes, procedieron a llevar a cabo, a nombre y a costa del pueblo, secularizaciones como las que los príncipes y reyes de la Europa protestante dejaron perenizadas en los tratados de paz firmados en Westfalia hace ya casi 4 siglos. Y entonces, al lado de lo del genio político nuestro, autóctono, a lo Juárez o a lo Mendizábal, pongamos en su justa perspectiva incluso el genio diplomático de nuestra celosísima doctrina Estrada, que ya se ve que tiene visos también de no ser más que una harto tardía traducción o importación a nuestros rezagados o barrocos lares del hilo negro. El sistema de Westfalia, explica Henry Kissinger, se propagó por el mundo como marco de un orden internacional basado en la existencia de los estados que abarca múltiples civilizaciones y regiones porque, al expandirse, las naciones europeas llevaron consigo su modelo de orden internacional. Y si bien es cierto que casi nunca aplicaron esos conceptos de soberanía a las colonias y los pueblos colonizados, cuando esos pueblos comenzaron a exigir su independencia, dice, lo hicieron en nombre de las ideas de Westfalia. Los principios de independencia nacional, Estado soberano, interés nacional y no interferencia resultaron argumentos eficaces contra los propios colonizadores en las luchas por la emancipación y la posterior protección de los estados de formación reciente. Lo pinta muy bonito el hombre y hasta conforta con ello lo de nuestra historia patria oficial y con ella, muy curiosamente, lo de todas las historias patrias, todas ellas oficiales también. Pero, ¿y si lo de las independencias de nuestros virreinatos primero y lo de la descolonización de las colonias de ellos no fuese, como lo sugiere ya el recién citado texto de Dominique Chemillet-Gendreau, sino otra forma de colonización? Esto lo confirma, sin andarse con rodeos ni con medias tintas tampoco, nuestro ilustre prócer Fray Servando Teresa de Mier, en un interesantísimo texto de 1820 escrito, si no me equivoco, en los Estados Unidos y titulado ¿Puede ser libre la Nueva España? Ya la América del Sur, escribe ahí Fray Servando, está libre casi toda, porque no lo está la del norte. Por la ignorancia, inexperiencia y ambición, responde, de los que se han puesto a la cabeza del movimiento. Ellos no han conocido que para salvar un Estado es absolutamente necesario establecer un centro de poder supremo,
que este poder ha de ser un cuerpo civil para que represente a la nación y que es menester, al cabo, que este poder contrate alianzas y auxilios con otras potencias que reconozcan su independencia. Fuera de la Iglesia westfaliana, predica el fraile republicano, no hay salvación, extra stato, digamos, nulla salus. Sin estas tres cosas, afirma él, en efecto, la libertad no se consigue, se sella la servidumbre, se desuela la patria. Demasiado al corriente estaba el aventurero fraile dominico de lo que se requería para la ordenación o para la westfalianización de nuestro mundo, y a su tan adelantada filosofía política le agrega, hay que admitirlo, una pizca de franqueza y hasta de cinismo a la mexicana. Admite, por ejemplo, el prócer de la independencia, que los Estados Unidos están dispuestos a ayudarnos, ante todo porque les interesa nuestro mercado y nuestra plata también, desde luego, y nuestro oro. No necesitamos, escribe, sino ponernos en estado de que nos favorezcan los angloamericanos sin faltar al derecho de gentes estableciendo nosotros un congreso que represente a la náhuatl y enviando un ministro plenipotenciario en solicitud de que nos reconozcan como nación independiente y contrate una alianza ofensiva y defensiva. Y eso que ha aprendido o confirmado en sus andanzas yanquis, desde las que manda a México la buena palabra, eso mismo lo sabe o le viene también de la otra gran potencia anglosajona. He aquí, escribe, la instrucción compendiosa que el jefe de la oposición en Inglaterra dio a Mina al despedirlo para México. Un congreso, un ejército que lo obedezca y un ministro en Londres, y está reconocida la independencia de México, y reconocer la Inglaterra es reconocerla la Europa entera. Todo esto hace pensar, espejeando nuestra historia patria en esa historia universal, digamos, que tiene en Westfalia su eje o su mito fundacional, en las tácticas de la propia guerra de los 30 años, en la que Francia luchaba contra el imperio y contra España mediante intermediarios como Holanda, Dinamarca y Suecia, a los que subsidiaba generosamente, y mediante soldados mercenarios que los ejércitos de esas potencias subsidiarias reclutaban incluso entre los propios alemanes que, a sueldo de los enemigos de su patria, la saqueaban ellos mismos y la desangraban. Nada que ver, desde luego, ni con nuestra propia historia reciente, ni con nuestra actualidad o la de la pobre Siria. Pero volvamos al texto de Fray Servando, pues falta todavía lo más revelador, incluso de lo que ahora mismo sufrimos en nuestro país. Digno predecesor de la política priista y de la post-priista también, que al fin y al cabo sigue siendo westfaliana y nada más que westfaliana, el gran republicano explica su programa como sigue. Ahora que hemos visto ya la necesidad que tiene nuestra América para libertarse, escribe, de un congreso, un ejército auxiliar y un ministro diplomático, vamos a ver la manera de tener todo esto. Desde luego, tener congreso, dice, es el huevo juanelo. El general Victoria, por ejemplo, designará entre su gente 17 personas de las diferentes provincias de Nueva España, si es posible, aunque tampoco es necesario absolutamente que lo sean, dice, procurando que sean de las más decentitas e inteligentes. Estas dirán que representan las intendencias de México, la capitanía de Yucatán y las 8 provincias internas del oriente y del poniente, y aún se añadirán, si se quiere, otras 4 personas por el reino de Guatemala, que según las leyes de Indias pertenece a Nueva España, como Yucatán, para comprender así todo el anáhuac. Esas personas, prosigue Fray Servando, elegirán por presidente al general Victoria u otra persona, la más respetable, por vicepresidente al general Guerrero u otro de crédito, y luego se asignarán un secretario o ministro de Estado o Relaciones Extranjeras, otro de Hacienda y el tercero de Guerra. Estos ministros no pueden ser del Congreso, explica, porque lo son del Poder Ejecutivo o Gobierno,
El Congreso elegirá en su seno su secretario o secretarios. Y ya tenemos, concluye, el gobierno y el Congreso que necesitamos. Y curándose en salud agrega Fray Servando el párrafo siguiente que francamente no tiene desperdicio. ¿Y eso basta, se pregunta él mismo, para un Congreso tan preciso y ponderado? Sobra, dice, y si los monos supiesen hablar, bastaría que el Congreso fuese de ellos y dijesen que representaban a la nación. Entre los hombres, subraya el gran ideólogo de la independencia de México, no se necesitan sino farsas, porque todo es una comedia. Afuera suena y eso basta. 200 años después, e inmersos todavía en ese orden internacional westfaliano, no podemos decir que las cosas hayan cambiado mucho ni que hayan ganado demasiado en representatividad real o en legitimidad. Y en esto no hay ninguna excepción mexicana, no nos engañemos o no nos dejemos engañar, ni ninguna posición insuperable y denigrante o autodenigrante o productora de autodenigración en los mendaces índices esos de la corrupción y demás indicadores que supuestamente miden todo eso a nivel mundial. El orden westfaliano, esto Fray Servando lo entendió muy bien desde hace un par de siglos, y en nuestros días lo entiende muy sobradamente, por desgracia, aquí, allá y acullá, el menor de los secretarios. El vigente orden mundial no es que se preocupe mucho por la verdad o la autenticidad de sus promesas o sus postulados. Con que le funcionen basta, o con que generen o mantengan el poder o el famoso statu quo. Esto es lo que los grandes filósofos europeos llaman, desde Nietzsche por lo menos, muerte de Dios y nihilismo, y muerte también de paso de la filosofía y del hombre y la naturaleza y de unas cuantas cosas más. Y lo más curioso es que, como han advertido últimamente críticos como el libanés Georges Corn o como el francés Régis Debray, a propósito de esa tan famosa comunidad internacional y de ese tan virtuoso orden que no paran de presumir, es un orden por fin post-religioso. Todo esto, lo más curioso, es que este orden westfaliano no deja de tener, el fuego se combate con el fuego, su dimensión religiosa, pero de religión primitiva precisamente, de religión, si no tribal, sí por lo menos nacional. La muy sintética descripción que del Tratado de Westfalia hace el príncipe Urusov en 1884, en su resumen histórico de los principales tratados de paz concluidos entre las potencias europeas, nos puede dar, para un análisis inspirado en la hipótesis de René Girard sobre las relaciones entre la violencia y lo sagrado, mucha tela de donde cortar. La guerra de los 30 años, escribe desde el punto de vista de la historia, y el Tratado de Westfalia, desde el punto de vista diplomático, marcan el fin de un estado de cosas y el advenimiento de un régimen nuevo. Ese largo periodo de hostilidades fue, afirma, como un crisol en el que, al fuego de 30 años de combates, los diversos elementos de los que se componía Europa al comienzo del siglo XVII se mezclaron, se confundieron y se transformaron. Al favor de esos acontecimientos, las nacionalidades se precisan, las potencias se forman y se afirman, el derecho se funda y el equilibrio se establece. Hay pues un orden previo, un desorden sangriento al que ese primer orden sucumbe y un nuevo orden mundial que, cual ave fénix, surge de todas esas cenizas. Lo que de semejantes crisis miméticas surge a fin de cuentas, especialmente cuando hay sangre o sacrificios humanos de por medio, y en la cruentísima guerra de los 30 años sí que los hubo, y en las demás, lo que del todos contra uno generalizado surge en su desenlace, y no olvidemos que los tratados de Münster y Osnabrück
excluyen al papado y más directamente excluyen o sacrifican toda verdadera búsqueda de la verdad, lo que de todo eso surge, pues, es una religión y es, por ende, o sobre todo, las defensas de nuestra sacrosanta laicidad no lo desmienten, o de nuestra asaz puritana tolerancia, todo eso es del orden de lo sagrado. La descripción que el propio Kissinger hace de la crisis inaugural de nuestra modernidad política y de lo que en sus aras va y se sacrifica, va justamente en este mismo sentido. La guerra había dado al traste, escribe con toda pretensión de universalidad o solidaridad confesional, iniciada como una lucha de católicos contra protestantes, particularmente después de la avanzada de Francia sobre el Sacro Imperio Romano, se había transformado en un todos contra todos caracterizado por los cambios constantes y las alianzas conflictivas. De ese crisol o de esa ara, en efecto, surgió un orden radicalmente distinto del anterior, un orden que, pese a su presunción de ser puramente político, es, como estamos viendo o vislumbrando al menos, un orden religioso y también un orden filosófico o antifilosófico. La paz de Westfalia, observa Kissinger un poco más adelante, supuso un giro de 180 grados en la historia de las naciones porque las nociones que estableció eran poco complejas pero abarcadoras. El Estado, no el imperio, la dinastía o la confesión religiosa, pasó a ser la piedra angular del orden europeo. Se estableció, subraya, el concepto de Estado soberano. La entidad religiosa que surgió de esa gran crisis mimética que diría René Girard entonces, y eso Kissinger también lo ve bastante bien, es el Dios mortal de que Hobbes va a teorizar inmediatamente después. Y de ese filósofo inglés afirma justamente Henry Kissinger que es el primer filósofo genuinamente westfaliano. La paz de Westfalia impuso, escribe Kissinger, un mundo hobbesiano. Y tras decir esto recuerda en su libro el clarísimo rol geoestratégico que desde entonces, por lo menos, o desde muy poco tiempo después, asumió Inglaterra, y al respecto cabe preguntarse si lo del Brexit también, si la Inglaterra del Brexit también, y la Inglaterra de Gibraltar y la Inglaterra de las Malvinas. El ascenso de Gran Bretaña como potencia naval preponderante, escribe Kissinger, a comienzos del siglo XVIII, hizo posible que los hechos del equilibrio de poder se convirtieran en un sistema. El control de los mares permitió a Gran Bretaña elegir el momento y la escala de su participación en el continente para actuar como árbitro del equilibrio de poder. Mejor dicho, como garante de que Europa tendría equilibrio de poder. Si Inglaterra evaluaba correctamente sus necesidades estratégicas, podría respaldar al sector más débil del continente contra el más fuerte, evitando así que un solo país alcanzara la hegemonía en Europa y, en consecuencia, movilizara los recursos del continente para desafiar el control inglés de los mares. Aprendieron extremadamente bien entonces las lecciones de razón de Estado que les dio el cardenal Richelieu, y no parece que las hayan olvidado ni sus vástagos de por acá cerca tampoco, que hay ingenuos que piensan que realmente pueden ser nuestros socios y nuestro apoyo incluso para que por fin algún día, con sus inversiones, sus valores y sus consejeros o asesores, podamos desarrollarnos y volvernos fuertes y competitivos. Y todo esto, insisto, que al fondo de su dimensión política tiene una indudable dimensión religiosa, así sea esta anticristiana, o por lo menos paracristiana, no deja de tener, digamos que a medio camino, su dimensión filosófica. Y es tal vez por esto que el jesuita español Carlos Valverde, quien fuera profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, en su muy esclarecedor y pertinente libro Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad de 1996,
dedicado fundamentalmente a la historia de las ideas y de la cultura, incluye un sorpresivamente excepcional apartado nada menos que sobre el desenlace de la Guerra de los 30 años. En la Paz de Westfalia, escribe Carlos Valverde, fracasó definitivamente el proyecto español y triunfó el proyecto francés. Se acabó para siempre la idea del imperio cristiano. Tuvo que ceder el sitio a la nueva situación plural, religiosa y política, constituida por el equilibrio de los estados y las religiones que, solo en la segunda mitad del siglo XX, parece haberse logrado en un relativo clima de paz y, hay que decirlo, de escepticismo filosófico, religioso y moral. Europa quedaba entonces dividida en estados y en religiones diversas, lo que llevaba consigo, concluye Valverde, el desprestigio de todas. Y ahora vamos ya a Descartes. Segundo apartado, en Ulm, junto al Danubio. Muy crítico con la modernidad y con este orden westfaliano tan antifilosófico que estamos describiendo, y que hacen no solamente de Hobbes, sino también de Locke y hasta de Voltaire, todos unos grandes filósofos, el jesuita español Carlos Valverde no es tampoco muy condescendiente con Descartes, a quien le reprocha sobre todo su ruptura con la tradición del realismo aristotélico tomista y en quien, con matices, ve sobre todo en la línea del voluntarismo ocamista al precursor de algunos de los principales o centrales errores modernos en materia filosófica y por ende también de su bancarrota postmoderna. Pero, ¿será Descartes realmente como nos lo pintan? Y para empezar, ¿será un filósofo francés o un filósofo comprometido, sobre todo para volver al pertinente resumen que nos da Valverde a propósito de lo que estaba en juego en la Guerra de los 30 años, con el triunfante proyecto francés? René Descartes, el llamado padre de la modernidad, efectivamente no solo es el exacto contemporáneo de la Guerra de los 30 años, que coincide prácticamente con toda su vida adulta o productiva. Él es también sin duda un actor de talla en la guerra paralela, espiritual e intelectual que se lleva a cabo en el para nada anodino terreno de las ideas. Y me parece que no es nada ocioso el preguntarse, si cabe decirlo así, de qué lado peleaba. Eduardo Nicol se lamentaba, ¿se acuerdan?, de que en nuestros tiempos el filósofo no pudiese hacer lo que Descartes, que al alejarse unas cuantas leguas del campo de batalla, podía gozar de la paz de la filosofía. Esa paz, empero, hay que insistir en que en buena medida era su forma de tomar parte en aquella misma guerra. Y no deja de ser significativo que esa guerra, la guerra de los 30 años, esté claramente aludida en el discurso del método que, como sabemos, fue el prefacio de sus revolucionarios ensayos científicos, la dióptrica, los meteoros y la geometría, y es en suma algo así como su carta de presentación. Yo estaba entonces en Alemania, escribe en 1637, evocando sus andanzas de casi 20 años atrás, a donde la ocasión de las guerras que no han terminado aún me había llamado. Y como volvía de la coronación del emperador hacia el ejército, el comienzo del invierno me detuvo en un cuartel en el que, no encontrando ninguna conversación que me divirtiera y no teniendo por lo demás, felizmente, ningún cuidado ni pasión que me distrajeran, permanecía todo el día encerrado solo en una habitación caldeada por una estufa en la que tenía todo el tiempo para ocuparme de mis pensamientos. Cada vez me convenzo más, y confío en que pronto contaré precisamente con la paz y el sosiego necesarios para hacerlo, de que conviene releer a Descartes, digamos que a la manera de un Pierre Menard, el personaje de Borges, a la luz, entonces, de todos esos acontecimientos que, en relación a su obra, podemos decir con toda seguridad que son bastante más que un mero decorado.
De hecho, hay ya toda una serie de autores de cultura protestante que lo vienen haciendo, claramente desde 2002, con la biografía de Richard Watson, quien propone a porfía que Descartes era un protestante encubierto, tergiversando, para hacerlo verosímil, declaraciones de Descartes como aquella de que se atiene a la religión de su rey y su nodriza, y argumentando enseguida que su rey había sido justamente el protestante converso Enrique IV, aquel que declaró que París bien valía una misa, y que su nodriza bien podía haber podido ser, por la religión, por la región en que creció, una mujer protestante. Ahora caigo en la cuenta de que, por lo de la religión de su rey, bien podría haberse apoyado Watson en aquello del cuius regio, eius religio, aunque en el fondo en contra de su tesis, pues el rey de Francia, aunque converso, y los otros dos reyes que Descartes tuvo, fueron siempre católicos. Un punto fuerte para la conjetura de Watson es el de la estancia de Descartes en la Holanda protestante, a la que va en primer lugar en los años previos a los de esa visita a Alemania a la que alude el discurso del método, a alistarse como voluntario en el modernísimo ejército del príncipe protestante Mauricio de Nassau, que por entonces gozaba de una prolongada tregua en su guerra con España y que era algo así para los jóvenes franceses como una muy aventajada escuela militar. Y es ahí donde entra la biografía un poco más reciente del profesor inglés Anthony Clifford Grayling, quien subraya que Descartes estuvo en Breda el tiempo que duró lo más tremendo de la controversia entre los gomaristas, que eran calvinistas ortodoxos, y los arminianos que se acercaban peligrosamente a la doctrina católica o jesuítica de la libertad, y entre cuyas filas se encontraba, al lado de su muy pronto decapitado líder Johann van Oldenbarnevelt, nada menos que el jurista Hugo Grocio, quien fue a dar, por su parte, por su herejía anticalvinista o procatólica, a prisión. A Grayling se le hace sospechoso el que Descartes haya estado el verano de aquel candente 1618 en la por eso mismo, aunque de tregua, harto agitada Holanda, y que muy poco tiempo después nos lo encontremos ya en Alemania, no solo asistiendo a la coronación del nuevo emperador Fernando II, sino participando incluso como oficial voluntario, esta vez alistado en los ejércitos católicos al mando del duque de Baviera, nada menos que en la batalla de Montaña Blanca, que es la primera gran batalla justamente de la Guerra de los 30 años, y en la cual se derroca nada menos que al rebelde elector Federico V del Palatinado, el yerno de Jacobo I de Inglaterra y el padre, sobre todo, de su futura amiga y discípula, la princesa Elizabeth de Bohemia. Meras coincidencias. Por supuesto, escribe Grayling, podría ser otra coincidencia que Descartes abandonara el ejército de Mauricio y las Provincias Unidas 2 semanas después de la ejecución de Oldenbarnevelt, perdón por la pronunciación, en mayo de 1619. El hecho de que estuviera en el país, subraya Grayling, durante el sínodo de Dort y se fuera cuando las cuestiones se zanjaron definitivamente es, sin embargo, muy sugerente. Para los estudiosos de Descartes, esas cuestiones de contexto pesan por lo general muy poco y se suele explicar su larga relación, por ejemplo, con la recién citada princesa Elizabeth de Bohemia, la más célebre e influyente de sus discípulos inmediatos, como un asunto estrictamente personal o filosófico. De su estancia ya definitiva en Holanda durante la mayor parte de su vida productiva, de la que Watson no deja de sacar partido, se suele dar la explicación insostenible, en realidad, de que estaba ahí por el temor que le inspiraba la horrenda Inquisición católica y de que en la Holanda calvinista, que precisamente acababa de decapitar a Oldenbarnevelt y de encerrar a Grocio, gozaba en un ambiente de gran tolerancia. Otros hacen caso, sobre todo, de su propia explicación, que hace hincapié en el relativo anonimato del que ahí gozaba y en el clima también, que es menos caluroso y por lo mismo menos bochornoso
que el de Italia. El hecho de que ese país rebelde fuese un aliado o incluso un estado satélite de Francia es un punto en el que se insiste poco y tampoco sale a relucir demasiado en los estudios cartesianos el que su viaje a la corte de Suecia tenga sobre todo un marcadísimo correlato político y geopolítico. La reina Cristina, ciertamente la hija del gran Gustavo Adolfo, se quería cultivar, y qué mejor maestro de filosofía y de matemáticas y de ciencia en general que el propio Descartes. Pero en paralelo hay que decir que, mientras que el ministro Oxenstierna jugaba a prolongar la guerra para fortalecer a Suecia en detrimento de su aliada Francia, Cristina era partidaria de la paz y terminó, a favor de Francia justamente, y de la altísima misión diplomática encomendada a Pierre Chanut, el amigo de Descartes, por inclinar de su lado la tan indecisa como decisiva y delicada balanza. Y en medio de semejantes forcejeos andaba, dicen el filósofo Descartes, harto más atento a las estrellas del cielo o a las academias de ciencia o a la psicofisiología de las pasiones que al helado y quebradizo suelo que pisaba. El diplomático Pierre Chanut, su gran amigo, dice que Descartes se murió en Estocolmo de un tremendo frío que cogió y hasta de una pulmonía que él mismo le contagió sin querer. Pero los rumores que corrieron de inmediato dicen, y al parecer también los síntomas de su enfermedad y el vomitivo que él mismo se preparó para tratarse, qué raro, una pulmonía, que el pobre filósofo que así se fue a meter, filósofo célebre ya y no discreto y jovencísimo oficial voluntario, entre las patas de tan grandes y tan briosos caballos, murió más bien, dicen, envenenado. Pues bien, lo que tendríamos que preguntarnos ahora es si, como su persona misma, su obra ha estado envuelta ella también, entonces, en aquella guerra que es así que no era la suya. Y esto último podemos afirmarlo sobre todo porque lo de él, eso también lo dice el discurso del método con toda claridad, era precisamente esa búsqueda de la verdad que el orden filosófico, teológico, político que emana de la paz de Westfalia va a dejar tremendamente mal parada. Y yo tenía siempre, escribe Descartes en su gran manifiesto filosófico de 1637, un extremo deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro en mis acciones y avanzar seguro por esta vida. ¿Qué se puede decir, me pregunto, de más contrario al orden westfaliano que venimos describiendo? Y es por eso que hemos decidido hacerlo así, de la mano de una voz tan autorizada como la del experto y consejero estadounidense Henry Kissinger. Aunque también podemos apoyarnos para mostrar ese mismo contraste en un pensador político de quizás de mayor altura, o más alejado más del poder o más neutral, ¿no? En su Historia intelectual del liberalismo, Pierre Manant describe el orden filosófico, teológico, político de Occidente como un orden que, construido en lucha contra el cristianismo, descansa nada menos que en el divorcio o en la disyunción entre el poder y la opinión. Y el propio Pierre Manant ve también en Hobbes, por lo del individualismo contrapuesto al Estado y diluido en él, el individuo diluido en él, al fundador, pese a su absolutismo monárquico, del liberalismo, y el liberalismo es ciertamente la ideología westfaliana. Aunque las ideologías con las que éste tuvo entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales su propia guerra de los 30 años, también participarán, por sus respectivas concepciones de la verdad, de lo que Julien Vanda denunció entonces como la traición de los intelectuales o los clercs. Como ven, el tema da para mucho y el trabajo que ahora les presento es, como les decía, apenas una primera incursión en el mismo. Pretendo, por lo pronto, hacerles
he pretendido por lo pronto hacerles un esbozo de mi tesis, por lo menos para que podamos conversar en torno a ella. Y cierro muy brevemente con lo más esencial que cabe concluir a propósito de este problema en relación al más específico problema de nuestra filosofía. Último apartadito, penúltimo, que nosotros no tenemos filosofía. La idea, pues, de que nosotros, los mexicanos, o más ampliamente los latinoamericanos, no tenemos filosofía, descansa en un supuesto harto westfaliano él también, que muy rara vez nos detenemos a pensar o por lo menos a cuestionar. El de la identidad nacional, precisamente, que implicaría también una filosofía nacional y que se opone al proyecto universal del que es hija o del que emana todavía y del que vive aún, pese a 200 años de colonización westfaliana, nuestra propia cultura. El siguiente párrafo del problema de la filosofía hispánica de Eduardo Nicol creo que lo muestra bastante bien. En él, tras responder a la anacrónica o westfaliana crítica que se le hace a España por haber destruido las culturas autóctonas, y tras destacar el trato de hombres que, en cambio, se les dio a los miembros de los pueblos conquistados, Nicol comenta lo siguiente. Así, el amor del hombre como hombre no solamente justificaba, sino que requería incluso la eliminación de su cultura autóctona. Un respeto externo a esa cultura hubiera implicado un desprecio interno hacia la persona. La idea directriz, subraya Nicol, era la de la universalidad. Y repárese, prosigue en este punto, de qué manera sintomática los imperialismos que se fundan en un sentimiento de superioridad racial o simplemente en la desnuda superioridad de su poder, no tienen la intención democrática de lograr que todos sean iguales por la cultura y las creencias, y cuidan por ello muy bien de respetar por fuera las formas de vida nativas y las tradiciones religiosas, a las que se considera como curiosidades exóticas e inofensivas. Con esto, dice, se perpetúa la desigualdad y con ella la condición básica de predominio sobre el nativo. Esta especie de respeto, concluye Nicol, es en verdad la muestra más directa de una arrogancia, de una discriminación y una condescendencia. Es como una defensa, una barrera que se levanta para impedir la contaminación, sobre todo para impedir, dice, la igualdad. Y ahí tenemos planteado el problema de nuestra filosofía desde una óptica que, a mi juicio, se deslinda muy bien de las tan perturbadoras como persistentes anteojeras westfalianas. Cierro, si me tienen todavía un poco de paciencia, con una última observación. Aunque como Kissinger afirma, y nosotros le hemos concedido, todo parece indicar que vivimos todavía en un régimen westfaliano, y aunque el poderío de la potencia vencedora de todas las guerras modernas vaya en declive, o es acaso justamente por eso, los signos de que se pretende instaurar en todo derredor nuestro no ya una copia y ni siquiera una aproximación, sino una terrible parodia de Sacro Imperio o a través de esa ONU que se ha puesto a educarnos en valores o de esa OMS que tan comedidamente se cuida ahora de nuestra salud, una parodia de Iglesia Universal más bien. Los signos de que se está instaurando esto son, desde mi punto de vista, francamente alarmantes. Hasta aquí la lectura. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por la ponencia. A continuación, abrimos el espacio para las preguntas que ustedes puedan tener. Yo aquí estoy controlando las preguntas en Zoom. Por ahí me está ayudando el doctor Estefano Santasiglia con las preguntas que surgan en Facebook Live, tanto en la página de vinculación como en la de Ciencias Sociales y Humanidades. Ustedes pueden libremente, si quieren, abrir su micrófono y hacer la pregunta o ponerme la pregunta aquí por chat, por favor.
¿Hay alguna ya, Estefano, en las transmisiones? Es que veo que hay como un poco de retraso ahí, ¿no? Creo que todavía no acaba la conferencia. Sí, en realidad de las dos transmisiones en Facebook todavía no acaba. O sea, como unos 7, 8 minutos de De diferencia. diferencia. Sí, porque Oh, hubo un problema inicial, pero luego pues se arregló todo, solo que empezó después. Entonces, oh, ya. digamos Bueno, que entonces, por ahora podemos ver las preguntas aquí. Hola, hola Jorge. ok. Perdón, bueno, entonces aquí, hola Max, Carlos, doctor. ¿Sí? Jorge, ¿cómo Carlos. estás? Hola, ¿Qué tal? sí. Carlos Viaña. Carlos Viaña desde Lima, Perú. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos? ¿Qué tal? Qué gusto volverlo a ver después de un tiempo. Pues, yo planeaba viajar a México ahora, pero pues la pandemia nos tiene secuestrados. ¿Cómo está, doctor Estefano? Qué gusto verlo. Pues dos cosas rápidas. Quería hacer una breve pregunta nada más. Y más que nada para pedirle algo que me gustaría que dijera en el contexto de algunos de los comentarios que ha hecho hacia el final de la ponencia. Pero primero que nada, agradecer a Jorge por la invitación, porque yo soy un externo de la comunidad de San Luis Potosí. Y bueno, enviándoles también mis saludos de parte de la comunidad filosófica de la Universidad de San Marcos en Lima. Otra universidad fundada por el emperador Carlos V. Pero bueno, un detalle rápido. Lo que pasa es que me interesa ver qué tan, qué tan responsable puede ser tanto Descartes como este desarrollo de la idea sobre la filosofía latinoamericana que denuncia o que describe Nicole en la última cita ofrecida en su conferencia. ¿Qué tanto influye, qué tan auténtico puede ser esto sobre este tema que a mí me parece, perdón que estoy con unas cuantas ideas dando vueltas porque planeo hacer mi pregunta después, pero no quiero que se pierda no quiero que se pierda el tiempo. El hombre moderno suele ser uno de estos sujetos o el sujeto moderno suele ser uno de estos que de pronto se siente responsable de todo, una especie de superhombre que es la conciencia universal encarnada en cada individuo, que de pronto siente que tiene que pedir perdón por errores del pasado, de sus antepasados, es más, de antepasados que no son propiamente o totalmente los suyos, de que tiene que tener una suerte de conciencia constantemente responsable de cada pelo que se cae del pelo, perdón, de la cabeza de aquellos a los que considera el otro, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que se ve luego de este mea culpa en el que vive constantemente, al mismo tiempo que se ve como parte de ese mundo al cual hay que reivindicar también vamos, concederle beneficios como el poder haber hecho pensamiento original y filosofía original, y continúa después de ya muchas décadas haciendo la pregunta misma de si existe filosofía latinoamericana, si existe pensamiento latinoamericano. Lo digo porque un colega mío, un profesor, acaba de sacar un artículo con esa pregunta de ahorita, de 2020, cosa que yo consideraría simplemente por un evento como el que se está dando ahorita, un problema zanjado. Obviamente filosofía latinoamericana y hecha desde muchas perspectivas y desde muchas raíces diferentes que se pueden rastrear de modo fácil ahora que hay internet. Entonces quería saber qué tan cierto podría ser el hecho de que la versión que muchos estudiamos de Descartes fuera el verdadero gran culpable, el verdadero gran responsable de eso que me parece más una caricatura del proyecto de hombre moderno, que el proyecto de hombre moderno que se inaugura en la modernidad, que es más cristiana de lo que quisieran aceptar los actuales críticos, tanto de la modernidad como del cristianismo. Perdón si es que mis ideas han ido un poco desordenadas y un poco entreveradas, pero como le digo, planeaba escribir incluso la pregunta, pero este retraso de 8 minutos quería ver si lo aprovechábamos así contestándome. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Es muy sugerente la observación que haces. Voy a conectar con... Yo acabo de tener una intervención en
en Canadá, donde básicamente les fui a decir que ellos no podían entender a Descartes, que los únicos que podíamos entenderlo éramos nosotros. Pero que, claro, esta posibilidad de entenderlo nosotros estaba en ciernes, ¿no? Y me parece que así puedo responder a tu pregunta. El Descartes inglés, pero sobre todo el Descartes alemán, el Descartes hegeliano, es una gigantesca tergiversación de Descartes, sin duda deudora de Descartes. Ya es claro que los elementos con los que ellos construyen el sujeto y este monstruo que describes muy bien, ¿no? que se siente responsable y culpable de todo, ¿verdad? O sea, que tiene una humildad muy orgullosa, para decirlo en una frase. Ese Frankenstein, ese golem, lo construyeron con materiales que efectivamente tomaron de Descartes. Pero ¿qué culpa tiene Descartes de eso? ¿Verdad? ¿Qué culpa tiene Descartes de eso? ¿Verdad? Es como cuando los católicos me hacen este tipo de objeción, yo les digo, sí, mira, Lutero lo que hizo lo sacó de la Biblia, ¿verdad? O de la propia Iglesia Católica, ¿no? Y no se puede culpar a la Iglesia Católica por lo que hizo Lutero. Entonces, yo creo que claramente no hay la objeción que me tomaría yo más en serio, el reproche que me tomaría yo más en serio es el de Remy Brage en Moderadamente Moderno, en el Imperio del Hombre Moderno, ¿cómo se llama el último libro? Donde le reprocha a Descartes su baconismo. Es cierto que Descartes retoma algo de Bacon y que está este proyecto de prácticamente salvífico, ¿no? O sea, Descartes no hace como Bacon alusión directa al Génesis, a la caída, pero las promesas de su método en la sexta parte del discurso del método son promesas que van respondiendo a las maldiciones de la expulsión del paraíso. Allí sí creo yo que había un punto en el que se puede discutir con un crítico como tan sólido además como Remy Brage. Sin embargo, cuando Descartes en esa parte del discurso del método dice que podemos hacernos como dueños y señores de la naturaleza, dice cómo. O sea, nunca lo afirma tan categóricamente, tan ingenuamente como Francis Bacon. Y por otro lado, hay que ir al término de las propias meditaciones metafísicas al último párrafo, donde dice, bueno, después de este inmenso esfuerzo que yo he hecho por encontrar estas pocas claridades fundamentales, pero pocas, que son los principios de la filosofía, pues resulta que soy hombre y tengo que volver a mi vida encarnada y a mi situación incierta, ¿verdad? Es decir, Descartes de ninguna manera es un sujeto moderno, ¿no, señor? Y de ninguna manera propone tal cosa. Su tratado de las pasiones de lo que nos habla es de un ser encarnado, ¿no? con pasiones del alma, precisamente, ¿no? Con un cuerpo, una fisiología que afecta los pensamientos y viceversa, con unos pensamientos que afectan el cuerpo y la fisiología, en donde hay también una clara frontera con el mundo nórdico, con el mundo luterano y calvinista, con el mundo protestante. Para seguir dando tiempo a que nos alcancen los de Facebook. Otro detalle interesante que también he señalado por ahí en algún otro trabajo es que mientras que para toda la filosofía alemana, especialmente alemana o protestante anglosajona, el tema central de Descartes, del sistema cartesiano, de la herencia cartesiana, es el del dualismo, de la separación y entonces la problemática comunicación entre el alma y el cuerpo. Para Descartes ese es un tema
que no tiene demasiada importancia. Cuando, ¿cómo se llama? El atomista este que se lo planteó en las objeciones, ¿no? El jesuita atomista neopicuriano. Gassendi. Gassendi, voilà. Cuando Gassendi se lo plantea, Descartes le dice, no me molestes, o sea, no me interesa. Se ocupa del tema cuando se lo plantea la jovencísima princesa Elizabeth de Bohemia. Dice, bueno, mire, su majestad, es que usted medita demasiado. Olvídese de las meditaciones, lea novelas, vea lo que hay en las conversaciones, en la vida cotidiana, etc. Pero bueno, en ambos casos muestra que para él eso no es de lo que se tiene que ocupar el filósofo. Sin embargo, esto es fundamental para la calvinista Elizabeth de Bohemia y para el luterano Leibniz y para etcétera, 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 hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque su cultura religiosa, el dualismo luterano, es el que aparece por allí en el fondo, desde mi punto de vista. Entonces, el Descartes dominante en la academia es el Descartes reinterpretado por una cultura ajena a la suya propia. Y luego, bueno, se dan todos estos contrasentidos de que el Descartes que nos llega a nosotros y que nosotros queremos trabajar es el que nos viene así deformado. Cuando nosotros tenemos que ver como Gilson y toda su herencia han mostrado en Francia, como alguien que prolonga nuestra filosofía, la filosofía medieval en general y la filosofía de la escolástica jesuítica española en particular. Que es además que es además la raíz del pensamiento latinoamericano más real, ¿no? Antes de toda la filosofía de la queja contemporánea. A ver, hay un asunto que digo, quizás no con suficiencia al final del texto, y es nuestra intelectualidad latinoamericanista, westfaliana, identitaria, nacionalista, pues no es nuestra, ¿no? Son élites ajenas, que aunque surjan de nosotros mismos, ¿no? De personas de nuestro pueblo, pues esas personas se ponen las antiparras, decía Martí, yanquis o francesas, bueno, pues ahora son las antiparras westfalianas, diría yo, ¿verdad? Y se dedican a buscarle tres pies al gato, se dedican, decía Leopoldo Sea, el gran problema del intelectual latinoamericano es un problema de identidad. Extrapolando esto al latinoamericano, ¿no? El latinoamericano tiene un problema de identidad. Bueno, sí, el latinoamericano, que es una construcción teórica tuya, ¿verdad? O el intelectual latinoamericano, que a su vez es una entidad rara que se construye en nuestras instituciones. Pero el iberoamericano, el pueblo, o sea, nuestra cultura no tiene ningún problema de identidad, que yo sepa, ¿no? Lo que sí tenemos es el problema que arrastramos desde la expulsión de los jesuitas, por mencionar un momento crucial, o desde la destrucción de nuestras élites con las independencias, de no tener élites. No tenemos élites políticas que nos representen, no tenemos élites intelectuales que nos representen, no tenemos revistas, no tenemos editoriales, no tenemos, ¿verdad? Es decir, somos un pueblo ocupado, o sea, estamos colonizados por el orden westfaliano, me parece a mí. Y por eso hay esta falta de identidad, ¿no? de identidad, de encuentro, de reconocimiento, ¿verdad? Entre nuestro pueblo y nuestros filósofos. O sea, justamente por eso no tenemos filósofos, porque los que tenemos no son nuestros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Villaña, desde Perú. Aquí no sé qué hacer, porque si sigue el desfase, el problema va a ser que ¿ya no está? No, ya no. ¿Ya no? Ok, va. Entonces, digo, no estoy checando la transmisión, pero tenemos preguntas allá. Digo, no sé si están viendo las últimas respuestas.
Están vieron ya digamos, las preguntas y la respuesta, pero aquí no aparecen preguntas hasta ahora. Aparecen cumplidos como excelente conferencia, pero no aparecen Ajá, preguntas. ok. Sí, un poco lo decía porque si seguimos haciendo preguntas aquí se va a extender y a lo mejor alguien quiera preguntar allá y va a seguir viendo, ¿no? Pero si dices que ya se corrigió, Sí, ya. bueno. No sé, ¿aquí alguien más que tenga alguna otra pregunta? Estefano, Andrea, Yo sí, alumnos. yo ¿Sí? sí Ok. me quedaba callado para esperar, pero sí. Más en realidad, dos agradecimientos y sí una pregunta final. Un agradecimiento general porque, pues de verdad, bueno, no soy yo que tengo que decir que fue una excelente conferencia, pero más digo que nos aclaró siempre de manera más profunda algo que nos olvidamos muchas veces estudiando filosofía, o sea, el valor del contexto y de cómo tenga el mismo pensamiento un enraizamiento, pues no una determinación por el contexto, pero sí una vinculación que no se puede eludir. Y pues personal, por haberme aclarado también unos asuntos de Descartes que yo pues de alguna manera tenía como cortocircuitos, ¿no? En este sentido. Y sí, pues se ve sobre todo lo de su permanencia en determinados territorios, ¿no? Siempre contada como algo, pues viajes, es como si este hombre les gustara solo viajar, ¿no? En algunos momentos. Eh, una, eh, las únicas preguntas que voy a hacer es, se me convence pues, totalmente, me llamó la atención porque me convence ahora totalmente esto del orden vespaliano y de su vinculación, pues que se decían con Hobbes, ¿no? Cuando decía la teoría política de Hobbes tiene un fundamento vespaliano, ¿no? Una pregunta, digo, sobre la cuestión de la reflexión de filosofía política actual. Pero esto podría estar también, o sea, se podría ver la crítica que le hace Espósito en Comunitas a Hobbes como también pues una excavación en este sentido. O sea, hemos pensado siempre que la modernidad era esta autofundación. En realidad, una vez más, se ve que no es esta forma de autonormatividad de la razón, sino es una asunción de principios que, pues como otros principios, pues luchan y tienen posible validez, pero no evidente como si fueran totalmente racionales, ¿no? En este caso. La primera pregunta. No para quitar valor a ninguno de los filósofos, pero se vería esto en este asunto, precisamente en el estudio del, se me permite llamarlo así, genuino Descartes, ¿no? En este caso. Y la segunda, la verdad, como estudioso de Nicole, me encantó la cita final, es una cuestión personal, sobre todo la forma en que queda leída, porque siempre se ha sido interpretada como el ejemplo emblemático del eurocentrismo nicoliano, ¿no? En cambio, de esta manera muestra, pues, la recuperación del sentido que Nicole pues le quería dar. O sea, hay que tener mucho cuidado en la particularización, porque en cambio de respeto muchas veces es precisamente el principio de subordinación, ¿no? En este caso, si he entendido bien. Y allá una pregunta, no sé si pues se pueda ver. Entonces, en Nicole, de alguna manera, digamos, avant lettre, una crítica que se encuentra, por ejemplo, en autores como Santiago Gastro Gómez, en la crítica de la razón latinoamericana, cuando precisamente marcaba algo que se ha dicho, o sea que la construcción del latinoamericano como otro, en muchos casos es construcción de una élite intelectual, pero que no refleja de verdad la voz de toda la civilización en este caso. No sé si he logrado ser claro. Solo pues como opinión, quiero saber, ¿no? No, no, muchas gracias, muy interesante. También yo reaccionar rápido, aunque advertirles que me queda el 11% de mi carga en la computadora, así es que si de repente me voy a buscar unos cables por allí, ya saben, y desaparezco y reaparezco, ¿no? Me haces pensar en un libro muy interesante y muy recomendable, se lo había dicho a Jorge, que es Descartes y Herederos, de Miguel
García Baró, un libro reciente sobre Descartes y el periodo este que nos interesa, donde muy finamente, muy delicadamente, al inicio del texto, donde él resume toda esta situación de la reforma, las guerras de religión, el eius regio, cuius religio, etc., Miguel García Baró dice, bueno, en la modernidad hay que ver con quién se compromete cada uno de los autores, hay que ver su fuero interno, si con la filosofía o con la ideología. Está dicho muy finamente allí, pero yo creo que es un asunto decisivo. O sea, un autor como Hobbes, por el que Descartes tenía un profundo desprecio, ¿no? Se vuelve un autor central precisamente porque su discurso es ideológicamente pertinente, ¿no? O sea, viene a responder a una necesidad ideológica, una necesidad política. ¿Por qué es necesaria una variación del cartesianismo tal que la que nos propone Spinoza? Yo creo que también eso hay que buscar, o en Leibniz, ¿no? Hay que buscar las razones políticas, ¿no? O sea, en un primer momento, pues, yo me quebraba la cabeza leyendo los textos y preguntándome eso desde el interior de los textos, pero no, eso no se responde, eso hay que buscarlo fuera, ¿no? O sea, ¿por qué lo que en Descartes son sustancias, en Spinoza se transforma en atributos? ¿Verdad? Porque se le dio la gana a Spinoza, o por qué, ¿no? Quizás las respuestas estén fuera de los textos. Déjenme busco una conexión porque si no voy a... pero los escucho si quieren. Estaba hablando y no se me escuchaba. A mí me está generando problemas de conexión la computadora, pero no el teléfono. Entonces no sé si es una cosa mía nada más o de repente puede ser la cuestión del servicio, pero creo que el servicio no puede ser. Pero bueno, esperamos. Que vaya todo bien. ¿Perdón? O digo, en la conexión aquí desde la universidad parece que vaya todo bien. Sí, sí. Ok. ¿Tenemos ya preguntas o algo en...? No, por lo que veo. No me estoy pensando. ¿Hay algo en el chat? A ver. Ok, Onofre agradeciendo. Andrea agradeciendo. Ok. Bueno. No, todavía no. Bien, pues esperamos ahorita que regrese Juan Carlos, que haya conectado los cables. Sí, estos son los problemas de la transmisión. Como que no te escucho yo a ti, Estefano. O sea, como que no... O sea, el audio no... A ver. En Facebook me preguntas. Ok, perfecto. Sí. Aquí de los participantes, alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Creo que ya llegó tu turno, Jorge, de hacer preguntas. No escuché qué dijiste, Estefano. ¿Me escuchas? Ya estoy con ustedes, que tengo que bajar a ver dónde había una toma de energía y voy a mudarme para allá. Perdón, es que normalmente duraba lo suficiente la energía y ahora no sé por qué se fue tan rápido. Es la vinculación entre filosofía y vida, ¿no? Cierra y ahora hablamos de eso. Aquí está. ¿Ya estamos?
Listo. Ok. Bien. Ya. Ya, perfecto. Entonces, sí terminaste de responder o comentar lo de Estefano, ¿verdad? Estoy como checando como la conexión que me iba un poco mal, pero no sé, si no, para yo hacer un par de preguntas también. ¿Ya quedó? Pues que no. No sé. Ahora sí que hay una de ecos aquí. Bueno, ya, creo que así ya estoy de regreso. Ya, Ok, perfecto. Bueno, antes de hacer mis preguntas, veo que hay una pregunta aquí en el chat, pero no sé si completaste ya la respuesta de Estefano, ¿verdad? pues completarlas no, pero digamos que una... Ah, bueno, falta lo de Nicole, ¿no? Que también habría mucho que decir. Simplemente subrayar que en este asunto que a mí me interesa mucho, el asunto de nuestra filosofía, de hecho tengo un pequeño sitio ahí en Facebook que se titula El problema de la filosofía hispánica. El antecedente que me parece a mí digno de ser tomado en cuenta es el de Nicole, el que me parece a mí serio. Casi todos los demás que pasan por ser los clásicos de esto, a mí me parece que están prisioneros de los chantajes westfalianos o que son ideólogos de Westfalia, ¿no? O sea que, vamos, es absolutamente ridículo que en nuestro horizonte, que es el horizonte del universalismo, ¿verdad? Y que tiene rasgos de universalidad tales como el idioma, haya quien esté tan empeñado en encontrar el ser del mexicano, por ejemplo, o la argentinidad, o la peruanidad, o yo qué sé, ¿no? O la latinoamericanicidad, ¿verdad? Que tiene la tremenda violencia de separarnos de España, que además es inconsecuente, porque como nos separamos del exilio español, como nos separamos de Nicole, o bien cómo nos separamos de Gauss, Ortega, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Bueno, hay una pregunta en el chat. Juan Carlos, digo, se sale un poquito, ¿no? del tema propiamente de la conferencia, pero me parece importante también para los alumnos que están aquí presentes en la transmisión. Pregunta Alan, dice, en el quinto semestre de nuestra carrera estamos iniciando nuestros estudios de la filosofía moderna. ¿Bajo qué directrices debemos estudiar a Descartes o bajo qué presupuestos? Pues yo diría que justamente sin presupuestos, ¿verdad? O sea, hay que mandar a volar a Hegel y compañía, o a la filosofía esta analítica que domina los estudios del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y hay que leer a Descartes. Es decir, hay que tomarse en serio la duda metódica, hay que tomarse en serio los problemas fundamentales que este nuevo Parménides nos plantea. Y si uno se toma en serio eso, ya de suyo se va dando cuenta que las recuperaciones diversas, sobre todo westfalianas, pues son recuperaciones y no son pertinentes. Luego sí, después de conocer el texto, como señalaba Estefano, es muy importante luego salir al contexto. Pero eso ya rebasa, bueno, el estudiante de licenciatura pues hará bien en leer algunos textos que contextualicen, Descartes y Herederos de Miguel García Baró, por ejemplo, la región de Descartes también, ubicación del cartesianismo radical, ¿no? Para decir algo rápido, yo diría eso. Perfecto. Bien, digo, a reservas de que haya una pregunta más, digo, yo hago una y no sé si pueda ser incluso hasta la última. Hubo un momento, ya casi al final de tu ponencia sobre el encubrimiento, ¿no? De la obra de Descartes, y de repente, ok, ahorita doy paso a tu pregunta, Mariana.
Me acordé de cuando estábamos, ¿no?, en la facultad contigo en licenciatura, que de repente había una germanización, ¿no?, de la filosofía dentro de las aulas, evidentemente, ¿no? No sé cómo continúe siendo a nivel de las clases como tal en las facultades, al menos en México, pero me queda la impresión que mucho no ha cambiado tampoco. Y me gustaría saber un poco si sientes tú, digo, me salió como al vuelo la pregunta, si hay una incomodidad dentro de la comunidad académica filosófica en México respecto de la obra de Descartes, como para que no pueda haber una revisión seria de la misma, es decir, como que haya una intención de opacarla o no darla como el valor que realmente pueda tener. Yo creo que hay un gran desprecio que es un desprecio muy germanocéntrico, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, desde Voltaire, esto ya está presente en Voltaire y hasta en los ingleses, ¿no? Que es, y que curiosamente es paralelo de la relación que ese norte de Europa tendría con la cultura católica o mediterránea en general, ¿no? Que es admitir por debajo del agua que hay una deuda para con Descartes o para con nosotros, pero apresurarse a minimizarla, ¿verdad? Esta es una constante, volviendo a Descartes, esta es una constante en Locke, en Voltaire, pero luego también en Kant, en Hegel, en Heidegger, en Husserl, ¿no? O sea, sí, Descartes llegó al continente, pero es Cristóbal Colón, el muy torpe, no se dio cuenta de a dónde llegó, ¿no? Y hace falta que venga yo, cada uno de ellos dice, hace falta que venga yo para que realmente se complete el gran descubrimiento. Entonces, por un lado, hay precisamente esta necesidad westphaliana clarísima en Leibniz y hasta en Spinoza, ¿no? Hay por ahí quienes dicen que Leibniz es el sinvergüenza y Spinoza es el noble, el santo. Pero Spinoza, por ejemplo, Descartes es mencionado en la Ética para burlarse del asunto de la glándula pineal de manera muy deshonesta porque dice Spinoza, ese torpe de Descartes piensa que resuelve el problema de la comunicación entre el alma y el cuerpo, reduciendo el tamaño del cuerpo, reduciendo el problema a una pequeña porción del cuerpo, como si esa fuera la postura metafísica de Descartes, cuando lo de la glándula pineal no es una tesis metafísica, sino una tesis fisiológica. Entonces, es verdaderamente burdo que en un texto supuestamente tan geométrico, tan pulido, haya una trampilla como esta y que nos va mostrando esa necesidad de lucirse. ¿Ya? O sea, si a Spinoza le quitas lo que le debe a Descartes, ¿qué queda de Spinoza? Y a Leibniz le quitas, y a Hegel le quitas, etcétera, ¿no? Y entonces hay en estos autores esa constante de menospreciar a ese al que tanto le deben. Y luego también estaría lo que dice por ahí Nietzsche también, ¿no? O sea, en la medida en que Descartes es claro, no se esconde, no se oculta tras nubarrones de niebla, de oscuridad. Eso también es psicológicamente poco eficaz para cierto tipo de lectores o de discípulos o de seguidores. Y ahí habría también toda una etnografía, etnología que hacer de quienes frecuentamos las facultades de filosofía y de nuestra relación con los grandes filósofos, ¿no? O sea, si de lo que se trata es de adorar a alguien, bueno, pues Heidegger es más adorable en el sentido idolátrico del término, que alguien que te dice, bueno, pues piensa tú, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos ahí a Mariana y también tengo una pregunta en el chat, pero Mariana, por favor. Hola, ¿me escucho bien ahí? Sí, sí. Ah, vale, muchas gracias. Es que tenía problemas yo también con la conexión de internet.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias, profesor doctor, por la conferencia. Yo no solo soy extranjera de la localidad, sino que soy extranjera de la disciplina. Yo los escucho desde Puebla y desde mi formación de psicóloga diagonal lingüista, ¿no? Entonces siempre es interesante escuchar de estas figuras tan importantes como Descartes desde otros puntos de vista, ¿no? Dicho eso, la pregunta que quiero formular tal vez esté un poco empapada de estas raíces psicológicas que me formaron, y en ese sentido, pues para nada espero como una respuesta del tipo correcto o incorrecto, más bien apelo a que por favor me diga su opinión. Si pudiera profundizar un poquito en esto que decía de que la comunidad latinoamericana pues en realidad no tiene una identidad en sí, yo me pregunto, ¿no será esta no identidad como un preámbulo a una generación de identidad basada en ello, por ejemplo? ¿No será que estamos tan acostumbrados a la no identidad que ya nos estamos em, conformando con eso o nos estamos presentando con esta carta ante el mundo? No sé, ¿usted qué opina? Pues así, a bote pronto, yo diría a ver, si nos conformamos es porque en realidad no nos duele nada o no tenemos el problema tan grave que diría a alguien como Leopoldo Sea. O sea, una primera respuesta es, nos conformamos o no estamos tan preocupados por el problema de identidad porque no lo tenemos, porque tenemos una identidad muy clara. Y yo creo que esto sigue siendo válido para muchísimos de nosotros de manera muy amplia. Pero somos una entidad plural, ¿no? Contradictoria, que al mismo tiempo sí que tiene gravísimos problemas de identidad. Yo suelo, en fin, yo me formé en una universidad pública y casi siempre he trabajado en una universidad pública. Me viene a la mente un momento en una universidad privada donde les estaba hablando de lo ajeno que es, lo ajena que nos resulta la cultura estadounidense. ¿No? Y me brincaron mis estudiantes para decirme que no, que para nada era ajena. ¿No? Entonces, bueno, es ajena en los medios en los que yo suelo moverme, pero resulta que en estos medios de cierta élite económica mexicana no es tan ajena, ¿verdad? O sea, somos una sociedad plural. Y entonces yo diría que sí, que especialmente en nuestras élites, ya no solo intelectuales, sino artísticas, económicas, sociales, allí sí que hay problemas de identidad. Conformidad, bueno, pues si estas personas están contentas con asimilarse a una cultura ajena, pues hay conformidad, ¿no? Y sí, yo lo noto también regresando a la academia, o sea, yo noto que hay un montón de académicos integrados o contentos de ser la cola o el cabús del tren anglosajón, francés, alemán, etcétera. O sea, yo los veo muy contentos, o incluso muy contentos de ser el cabús de Dussel o de alguno que otro representante del latinoamericanismo. Entonces, se dan las dos cosas y habría que hacer, pues sí, un estudio riguroso de la psicología de los mexicanos, los iberoamericanos, o las distintas clases sociales, intelectuales, para verlo, ¿no? Lingüista, ¿qué podemos decir del sin en cambio chilango, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay una categoría social en nuestra capital que presumiblemente que procede de un pueblo que hablaba bien, ¿verdad? O sea, que decía en cambio o sin embargo. Bueno, no dice, el pueblo no dice en cambio. Sin embargo, yo creo que sí dice, no sé, no estoy seguro ahora mismo, ¿no? Pero, en fin, el pueblo habla bien el español. Y vas a Chilangolandia
Y ahí te encuentras con frases como sin en cambio, ¿no? O en Querétaro, a ver si no se me enojan los queretanos, en lugar del traes, que dice el pueblo, en lugar del traes, que es el correcto, en Querétaro te encuentras el traes, ¿no? ¿Verdad? Que esto lo quiero interpretar también como un asunto identitario de no quiero hablar como el pueblo, pero como no me sale el traes, digo traes, por decir algo rápido. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario. Un par de preguntas más. Digo, aquí tengo una y no sé si Estefano, yo alcancé a ver que había una en la página de vinculación, pero aquí hay una de Rodrigo Millán que dice, ¿pudo haber una influencia espiritual jesuita en la formación de Descartes tal que se puede encontrar en sus meditaciones? Si me permites hacer como un preámbulo, sí. Yo puedo decir que sí. Y ya, nada más. Digo, si quieren después explico por qué, pero Juan Carlos. Sí, el problema es que eso lo ignoran en el norte de Europa, lo ignoran con toda la mala leche del mundo, y lo ignoramos nosotros porque nosotros estamos sumidos en la ignorancia de la educación laica, gratuita y obligatoria, pero precisamente Gilson y compañía nos dicen, mira, entre Gilson y Marión, digamos, ¿no? O sea, nos dicen, mira, ya leíste los ejercicios espirituales, ya leíste las disputas metafísicas, ya leíste la lógica mexicana, etcétera, etcétera. Y cuando lees todo eso, igual que cuando lees a Montaigne y otras influencias, bueno, a Calderón, ¿no? O sea, cuando lees a Cervantes, pero especialmente a Calderón, te encuentras que tienes que reinterpretar la originalidad de Descartes, ¿no? O sea, Descartes sigue siendo profundamente original, pero de una originalidad en el mejor sentido de la palabra, no esta ridícula nacimiento de Venus, ¿no? Que nos quieren presentar, ¿verdad? Hay una concha que se abre y de repente una muchachona guapa ahí cubierta con su cabello que surge de la espuma, ¿eh? ¿No? Sino, ¿no? Es una originalidad que nace de una cultura milenaria, secular, en la que la influencia lejana de un San Agustín, de un San Anselmo, se suma a la influencia cercana, especialmente de los jesuitas. Descartes estudió toda su formación, se la debe a los jesuitas franceses directamente y a los nuestros indirectamente, que eran los que sus maestros estudiaban para tener algo que comunicarle. Hay una pregunta en el Facebook. Sí, no, nada más la aclaración que hace el doctor Viaña ahí en el chat de que hay que dejar bien claro que la compañía que educó a Descartes no es la compañía de ahora también, la compañía de Jesús. Y nada más como para poner un poquito, yo recuerdo que en 2005 precisamente en Morelia presenté un texto sobre la relación de los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola con las meditaciones cartesianas. Por ahí lo tengo, a ver si lo puedo recuperar y luego lo comparto contigo también, Rodrigo. Y no sé, había una pregunta ahí, Estefano. ¿Sí? Sí, hay una pregunta en el Facebook de Gerardo, se la voy a leer. Dice que es una pregunta periférica sobre la existencia del mexicano. De cara a la mención sobre Fray Servando, coincido con O'Gorman en que México y el mexicano no tiene esencia, sino existencia. Pero ¿qué reflexión filosófica recomienda? Y tendría que seguir la pregunta, pero no me aparece. No aparece más. Recomienda de cara al bicentenario que deja como espurio el anterior. O sea, el bicentenario de esto 1821-2021, que dice deja como espurio el anterior 1810-2010. Esta es la pregunta. A ver, yo diría que tenemos que identificar los falsos problemas que se derivan precisamente de este orden internacional que nos viene impuesto, lo de Fray Servando, por eso lo cité tan ampliamente, ¿no? Porque es la confesión de la falsedad esta de nuestra independencia, nuestra liberación, etcétera, etcétera. Lo que se está haciendo es someternos
a un orden internacional que nos necesita divididos. ¿Ah? Luego, todo el trabajo de Octavio Paz, ¿cómo se llama? El de Morelia, ¿cómo se llama? El del perfil del hombre y la cultura. Todo el trabajo de estos que buscan la esencia del mexicano, el peruano, el chileno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Están al servicio de, ¿verdad? O sea, toda nacionalización, toda construcción de identidades nacionales están al servicio de nuestros enemigos, son traidores, conscientes o inconscientes, ya luego problema psicológico, pero geopolíticamente y desde el punto de vista civilizacional global, son traidores, se tratan de separarnos. Afortunadamente hay todo eso que Unamuno llama intrahistoria, la lengua, la religión, esta cosa tan graciosa de cuando dos hispanos nos encontramos y empezamos a hablar el español culto y luego queremos meter allí un dicho, ¿no? Como dicen en mi tierra, algo muy típicamente nuestro, resulta que es típicamente también del pueblo, de la persona con la que estamos hablando, ¿verdad? Hay una fabulosísima identidad hispánica, pero esa natural, no creada en la fantasía de nuestros ideólogos, contra la que se da de bruces todas estas ridículas construcciones nacionalistas. Hay que conocerlas y hay que rebasarlas. La mayor parte de los que se ocupan del tema son interesados, son empleados que están al servicio de estas ideologías. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar quién se ocupa del tema, corremos mucho riesgo de encontrarnos con un Leopoldo Sea, un Samuel Ramos, es el que no recordaba el nombre de hace rato, aunque a Samuel Ramos yo lo salvaría un poco. Bueno, hay que rebasar estos meros ideólogos o casi meros ideólogos y leer a Eduardo Nicol o a Unamuno o a Borges en fin, a los que se dan cuenta de que esto es una mentira y lo ven desde fuera. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. Aquí creo que ya no hay ninguna. Nos hay un comentario de Carlos Viaña que dice: eso sucede cuando cuento cosas propias del Perú en México y parece que estoy hablando de la misma tierra. Sí, es muy interesante. Algo que no agregué, bueno, hay que leer la filosofía del Arrabal de un servidor, ¿no? que es así como mi planteamiento en síntesis del asunto identitario nuestro, ¿no? Ok, pues, no sé, digo, son 3:15, nos quedan 15 minutos, pero no sé si hay más preguntas en Facebook Live o aquí, sino ya para ir cerrando también ya la actividad. No hay nada, ¿verdad, Estefano? Me parece. Ya. No, ok. Perfecto. No, y no me aparece nada. Va, pues vamos cerrando la conferencia. Con unas palabras finales, Andrea, si gustas, por favor. Nada más agradecerle otra vez al doctor por su conferencia, a Jorge y Stefano por organizar y a todos los que apoyaron. Espero que me escuchen y me vean bien porque tuve que pasar a mi celular por un problema de conexión. Y pues nada, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Andrea. Estefano. Pues no, bueno, otra vez confirmar el agradecimiento, antes que todo a Jorge, que es el verdadero protagonista de la organización, digo, pero más que todos al doctor Juan Carlos, profesor doctor Juan Carlos Moreno Romo, porque de verdad nos dio una clase de cómo se trabaja la relación contexto-pensamiento. Y
Me pareció magnífico. Muchísimas gracias todavía. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, y nada más presento para todos aquí el reconocimiento, espero que se vea. Okay. Ahora sí. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y su licenciatura en Filosofía, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Carlos Moreno Romo por haber impartido la conferencia virtual Descartes y la Guerra de los 30 años el día 23 de octubre de 2020. Pues muchas gracias a todos por haber asistido. Esperamos que se pueda repetir una vez más alguna otra conferencia un poco más adelante y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias a todos y pues nos vemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta muy pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, hasta luego.